Yo pedí para comenzar, para hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo de compañeros que trabajó en la organización de este evento, que la verdad que ha sido realmente un trabajo muy bueno, excelente yo diría, y merece la pena destacarlo. Y también particularmente agradecer a todos los panelistas que accedieron en todos los casos a participar de este debate, de este espacio de reflexión. Lo digo con mucha satisfacción, todos ellos, no hubo uno que hubiera dicho que no. O sea, los que están acá y los que estuvieron en el panel anterior respondieron todos positivamente, y eso habla de varias cosas. Habla, en primer lugar, de la necesidad, lo decía Heber en el primer panel, la necesidad de espacios de reflexión más profunda, de más largo aliento, con una mirada más a lo lejos. También la necesidad de buscar coincidencias, de buscar entendimientos. Nosotros creemos realmente que es necesario generar estos espacios. Estamos lejos de los tiempos electorales y es un buen momento para que el país reflexione, y modestamente, humildemente, desde el Partido Independiente pensamos que era necesario promover este tipo de discusión y también promover las transversalidades. Ana decía, refiriéndose a una supuesta intención del partido de monopolizar la referencia, para nada, al contrario. Yo diría, las invitaciones que, como ustedes habrán visto tanto en el panel anterior como en este, refieren a pertenencias partidarias diversas. Estamos acá en esta mesa representantes de políticos de 4 partidos, y en la mesa anterior, si bien no eran dirigentes políticos, pero personas que están vinculadas y conocidas, relacionadas con los mismos 4 partidos, porque entendemos eso, que la referencia a la socialdemocracia es una referencia que no admite monopolio, que en realidad es de alguna forma un patrimonio que está presente yo diría en todos los partidos de este país, lo cual no quiere decir, y me parece que esto también es bueno decirlo, que todos los que integran esos partidos puedan ser calificados de socialdemócratas. Y yo creo que ese es uno de los asuntos que forma parte del debate necesario. En realidad, se dijo en el panel anterior, y yo lo ratifico, se puede hablar de que hay una matriz socialdemócrata nacional. Eso me parece que es razonablemente correcto. Es decir, el modelo del país moderno que se constituyó en las primeras décadas del siglo XX es un modelo al que podemos denominar socialdemócrata, en un sentido amplio. Algunos hablan del Uruguay vallista, otros hablan de otras maneras, se lo denomina de distintas formas, pero yo creo que ese Uruguay con políticas sociales y derechos civiles y conquistas laborales tempranas, ese Uruguay con un Estado que ingresó con presencia y con impulso para ayudar al desarrollo económico del país, y ese Uruguay que construyó valores democráticos y republicanos, es de alguna manera ese modelo que podemos denominar, sin ningún tipo de presión terminológica, un modelo de matriz socialdemócrata, y que es resultado de la combinación de aportes de lo que en aquel entonces eran los 2 partidos que mayoritariamente congregaban los votos del Uruguay, 90% de los votos del país. Yo creo que no hay duda que el aporte a la construcción de ese Uruguay socialdemócrata es un aporte que proviene tanto del Partido Colorado y del vallismo en particular, como del Partido Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver, en el caso del Partido Nacional, con su reivindicación relacionada con las garantías democráticas y la proporcionalidad y el voto secreto, y del
del lado del vallismo, del Partido Colorado, ese aporte genuino en términos de políticas sociales y de reivindicación de las garantías de las personas y de los derechos sociales de las personas. Ahora que está de moda, yo diría, nuestro ADN es socialdemócrata, y como parece no se va a cambiar, así que es socialdemócrata. Sin embargo, conviene, para no caer en una visión idílica y de repente romántica de lo que es la política uruguaya, reconocer que los partidos uruguayos tienen también otra característica, que son fraccionalizados, o sea que tienen sectores, fragmentos, grupos, distintos agrupamientos, y que son también heterogéneos internamente. Como decía Real de Azúa, los partidos son cortes verticales de la sociedad, y eso ayudó mucho a que no hubiera partidos oligárquicos. Los partidos fueron históricamente representativos de doctores, caudillos, de gente de pueblo, de gente de nivel socioeconómico más alto, empresarios, pero no hubo partidos de clases, hubo partidos que reflejaban en forma vertical la realidad de la sociedad, pero también reflejaban y reflejan cortes horizontales desde el punto de vista político e ideológico, abarcativos, de posiciones que van más allá de una postura única. Desde siempre los dos partidos históricos, y ahora también el Frente Amplio con su crecimiento, conviven dentro de ellos posiciones políticas diferentes, a veces hasta, yo diría, hasta contradictorias. Y quizás nosotros, el Partido Independiente, no tenemos esa circunstancia, probablemente, ojalá que no, pero probablemente por nuestro tamaño, porque somos más chicos, y entonces no hemos vivido, si se quiere, la diversificación o la heterogeneidad. Pero la manera de ser de los partidos uruguayos es una manera de ser fraccionalizada y heterogénea. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que por lo menos en los tres partidos mayores conviven sensibilidades socialdemócratas con sensibilidades que no lo son. Y justamente la convocatoria que nosotros hacemos para este debate es para buscar puntos de encuentro entre personalidades que, siendo de partidos distintos, poseen una postura política y programática que podemos calificar de similar, parecida, con puntos de contacto con lo que son las posiciones que nuestro partido ha impulsado. Por eso no reivindicamos ningún monopolio de ideas, sí la existencia de una postura del partido como tal, del Partido Independiente, como un partido portador de ideas socialdemócratas, pero que comparte con otros partidos del sistema político, con figuras y sectores de otros partidos. Hay socialdemócratas en todos los partidos, lo cual no quiere decir que todos los integrantes de cada partido sean socialdemócratas, y ese es el punto que hay que señalar. Ahora, ¿qué quiere decir socialdemócrata en estos tiempos? Ya en el panel anterior mucho se habló al respecto. Sobre todo en un tiempo, en una época, en un momento en que hacemos política después de la crisis de los macrorrelatos, de las ideologías entendidas como explicaciones generales de la historia, como explicaciones también generales sobre a dónde va a ir la historia y qué va a pasar con los individuos en el transcurrir de los años. Ahora, que estamos haciendo política después de los macrorrelatos y de las ideologías completas, no quiere decir, y esto lo quiero decir con total énfasis, que no estemos, digamos, obligados a hacer política en el marco de decisiones referidas a valores y a principios, que de alguna manera siguen estando presentes, ya no como relatos completos, pero sigue habiendo una forma de hacer política que debe, si uno quiere hacer bien la política, que debe ser referida y enmarcada en el respeto y en la lealtad
a valores y a principios. Nosotros no creemos en la ideología de la gestión. No creemos en que el asunto se salda negando toda ideología, y tampoco creemos que el asunto sea hacer las cosas simplemente bien desde el punto de vista de la gestión. Me parece que eso es un atajo equivocado. Por supuesto que hacer buena política implica gestionar bien. Vaya si uno en estos días no ha tenido oportunidad de enfrentarse a esas situaciones. 5 minutos. Y gestionar bien es un requisito necesario, pero no suficiente. Gestionar bien no cancela la necesidad de resolver en función de qué valores y de qué principios éticos se realiza esa gestión. Entonces, yo creo que negarlo es una manera de asumir ciertos valores también y de buscar atajos que no son compartibles. Nosotros creemos en la política orientada por valores. Ahora, ¿cuáles son los principios o valores que deben guiar el accionar político socialdemócrata en el Uruguay de hoy? Yo creo que hay 3 grandes definiciones, 3 grandes pilares que orientan el accionar político. El primero es el que viene de la sensibilidad social, de la búsqueda inquebrantable de la justicia y de la búsqueda de la equidad. Parece que esa es una referencia axiológica irrenunciable. Es decir, hay que construir una sociedad de iguales, diferentes, pero de iguales derechos, con equidad, con justicia social. En segundo lugar, la preocupación por el desarrollo, por la prosperidad, por el accionar de una política económica sana que permita que los ciudadanos accedan a los bienes, pero además que generen su propia dinámica para darle a la sociedad un crecimiento. Y eso nos parece que es también absolutamente indispensable. Y en ese sentido, yo siempre, y eso Iván también lo hace, siempre retoma una vieja y conocida frase del ex canciller alemán Willy Brandt, que decía, y yo creo que eso sintetiza muy bien el desafío socialdemócrata de hacer política: tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Desarrollo con equidad, crecimiento con justicia, o justicia con crecimiento. Pero hay una tercera pata, que yo creo que es fundamental incluirla en lo que debe ser la matriz socialdemócrata, que es la plena defensa del Estado de Derecho, de las reglas de juego por encima de cualquier discusión, de la democracia, del pluralismo, de la tolerancia y de los valores republicanos. Y para mí ahí están los 3 componentes que de alguna manera pautan la guía del accionar político de un partido o de un sector político socialdemócrata. Sobre ese trípode, que yo además seguramente estoy convencido que compartimos los que hoy estamos aquí presentes, los que están en este panel, es que se construye la política socialdemócrata en el Uruguay de hoy. Pero yo creo también que esos 3 componentes implica que hay dentro de los partidos otros sectores que no convergen en estos 3 componentes. Que hay en los partidos políticos uruguayos sectores, dirigentes, grupos que pueden compartir la idea de la justicia y de la equidad, pero que no necesariamente valoran del mismo modo la democracia, el pluralismo, la tolerancia, los valores republicanos. Y puede haber sectores que pueden estar preocupados por la democracia, por el pluralismo, por los valores republicanos, pero que no les preocupa tanto o no creen que la forma de construir justicia implique una intervención del Estado y se afilian a una postura más liberal. Y lo que uno siente, y lo digo con franqueza porque además Alejandro lo adelantó en su intervención final, es de que estoy en política, siempre he tenido la sensación de que, teniendo coincidencias con muchos dirigentes y con muchos sectores de otros partidos,
al final terminamos cada cual en su casillero. Y esto lo digo, la verdad, sin ninguna pretensión de reclamos electorales. Estamos muy lejos de las próximas elecciones. Al contrario, yo diría, bueno, aprovechemos las coincidencias existentes para buscar y profundizar las coincidencias transversales. Porque el Uruguay le haría mucho bien, le hace mucho bien, si efectivamente podemos cultivar esas coincidencias más allá de la camiseta que cada uno de nosotros tiene y que obviamente va a seguir teniendo. Nos parece que este es un buen momento para promover y para invitar a personas que integran otros partidos a trabajar, a discutir y a elaborar una agenda socialdemócrata. El Uruguay necesita construir una agenda que permita el abordaje de los principales temas del país y constatar coincidencias y acuerdos más profundos más allá de nuestras fronteras partidarias. Por ejemplo, discutir por qué tenemos una educación cada vez peor. Y a pesar de que todos somos conscientes de ello, salvo alguna salida de tono, pero en definitiva todos sabemos que la educación está cada vez peor y sin embargo no logra este país revertir, ni siquiera iniciar el proceso de reversión de la situación. ¿Por qué nos cuesta tanto abrirnos al mundo y acceder a acuerdos que nos den más oportunidades de comercio y de trabajo y de crecimiento? ¿Por qué, voy terminando, por qué tenemos hoy una sociedad cada vez más segmentada y dividida culturalmente, donde las referencias de valores y de comportamientos son cada vez más separados, a pesar del crecimiento económico fantástico que el Uruguay ha tenido, a pesar de la reducción de la pobreza, a pesar de la reducción del desempleo, y sin embargo tenemos una sociedad cada vez más partida, más separada, más distante. ¿Por qué las distancias sociales son cada vez mayores? ¿Por qué no revertimos la tendencia al aumento de la inseguridad? En definitiva, ¿cómo construimos o más bien reconstruimos una sociedad integrada? Pensar que en una época el propio Real de Azúa decía que éramos una sociedad hiperintegrada. De aquello no quedó nada, parece mentira. Bueno, tenemos la necesidad de discutir estas cosas y yo creo que eso, la puesta arriba de la mesa de manera transversal y multipartidaria de una agenda socialdemócrata, yo creo que va a ser una gran ayuda para el mejor destino de los uruguayos. Esa y no otra es la convocatoria que el partido hoy ha hecho y que esperamos poder seguirla con otros asuntos más sustantivos en los próximos tiempos. Y muchas gracias nuevamente a los que me acompañan acá en el panel y a los que estuvieron antes. Gracias, Jaime.